Vamos a dar inicio a este nuevo encuentro, ya es el penúltimo de nuestro taller. Tenemos para hoy la posibilidad de seguir conversando sobre la novela Desoriental de Nehat Yabati. Es una autora de origen persa, pero que escribe en francés, y esta, bueno, fue su primera novela. Una novela que tuvo mucha repercusión, especialmente por el tema que trata. Y bueno, yo en el encuentro anterior había explicado un poco la inclusión de esta novela que había leído a comienzo de año y que me había gustado muchísimo. Y si bien rompí un poco con esta cuestión de pensar la migración desde la diáspora africana, como veníamos viendo en todos los textos anteriores, me parecía que, bueno, era una novela que tenía muchos elementos muy interesantes para tener en cuenta respecto de este tipo de temática que venimos trabajando, ¿no? El poscolonialismo, el problema de las migraciones, producto de precisamente las políticas imperialistas de Occidente, y en este caso puntual, bueno, el proceso histórico de una región que especialmente este año, ¿no?, ha tenido una enorme relevancia por, bueno, los conflictos que se han dado entre Irán e Israel. Entonces me parecía realmente importante, interesante poder leer esta novela que da cuenta, a partir de la historia de Kimia Sadir, del proceso histórico de la región iraní, antiguamente el Imperio Persa, a lo largo del siglo XX por lo menos, ¿no? Y siempre en la línea de lo que sería una saga familiar, también un subgénero importante en la novela contemporánea, esta posibilidad que ofrece el género de la saga familiar de abordar largos tiempos históricos, y esa forma en que se intersectan, ¿no?, la historia de una región, en este caso Irán, y una familia en particular. Por supuesto, también encontramos varios elementos en común con lo que venimos leyendo. Esta, esta forma narrativa, bueno, en la que hay un presente de la narración, de la narradora en París, en este caso, en la que en un momento importante de la vida de esa narradora, que es el momento en que ella está participando de un proceso de inseminación artificial, eh, evoca la vida de toda su familia, desde su bisabuelo y su bisabuela hasta, por supuesto, su presente en París. Y cómo, bueno, a lo largo de poco menos de 100 años se ha transformado absolutamente, ¿no?, la historia de esa región, producto de los sucesos políticos que se dieron, poniendo quizás el acento en el imperio persa del Shah. Va a terminar luego ese proceso con la revolución islámica iraní, que continúa hasta nuestros días, ¿no?, en el poder de ese Estado. Y veíamos también, y lo charlábamos el encuentro anterior, cómo de alguna manera ese relato de generaciones a lo largo de una historia familiar se centraba sobre todo en las figuras femeninas de esa familia, con la excepción, por supuesto, del padre de Sadir, que es un poco el que motoriza, ¿no?, la historia familiar en relación a su militancia política y a su actividad intelectual. También veíamos, bueno, que es una novela que presenta un aspecto bastante complejo respecto de la migración, que tiene que ver con el exilio forzoso, el exilio de gente que huye de su país porque corre riesgo su vida, e incluso en el caso de la familia de Kimia, estando en el mismo París, ese riesgo no va a desaparecer, ¿sí? Porque por supuesto todavía, digamos, ven a Sadir los funcionarios de la Revolución Islámica como un opositor y como alguien peligroso para el régimen. Entonces también nos vamos a encontrar con esa situación.
Otro elemento de común y que también se vincula con la novela que teníamos para hoy, La hija extranjera, es la relación madre-hija. La figura de Sara, la madre de Kimia, la esposa de Sadir, una profesora de historia, eh, descendiente de armenios, que tiene una vida también bastante occidentalizada, eso también hay que señalarlo como algo muy importante, ¿no? La familia de Kimia es una familia de intelectuales que, por supuesto, lleva una vida bastante próxima al estilo de vida occidental, ¿no? De hecho, bueno, Sadir ha estudiado en Europa, la madre es una mujer independiente que apoya constantemente las actividades políticas e intelectuales del marido, incluso el ambiente en el que se mueven en esa familia siempre tiene que ver con vinculaciones con funcionarios, con políticos, periodistas o intelectuales en ese entorno de una clase media acomodada, tal vez por las descripciones del barrio, incluso en el que viven, y la educación a la que acceden. Pero bueno, el exilio de Kimia se produce en su niñez, ¿no? Siendo una niña, tiene que huir de Irán cuando comienza la revolución islámica de los ayatolás y luego, por supuesto, esa experiencia es, creo, de las más traumáticas, además muy interesante porque la novela recurre a una especie de reproducción de un diario que habría llevado Sara para narrar esa terrible experiencia que además ha marcado a fuego la relación madre-hija. Eh, por el hecho, bueno, de la situación que se da, ¿no? Durante esa huida forzosa. Luego también, eh, un poco lo que sería la estructura de la novela, la cara A y la cara B, que nos remite, por supuesto, a la estructura de un long play, de un disco de vinilo, ¿sí? En el que, bueno, que tiene que ver con el trabajo moderno de Kimia, que es disc jockey, DJ, y que, bueno, sobre todo la cara B da cuenta de la vida de Quimia en Europa, en Francia, en París específicamente, ¿no? Y bueno, encontramos algo similar a lo que habíamos visto, por ejemplo, en Necesitamos nombres nuevos de Novayo Tebulaguayo, ¿no? Ese contraste, ese contrapunto entre la vida que ella llevaba en el país de origen, en este caso Irán, y en el país de acogida, ¿no? Y cómo ese proceso se da justamente durante la adolescencia, donde, bueno, un poco se encierra en sí misma Quimia, además también está la cuestión de su sexualidad, que es otro tema importante en esta novela, en Desoriental, y que, bueno, también la va conflictuando, ¿no? En su experiencia, esa identidad homosexual, que ya se ponía de manifiesto cuando era niña, ¿no? Bueno, también está esa cuestión de las palabras y las cosas que se dicen en el ámbito familiar, en el ámbito de, de las hermanas o incluso de la abuela, ¿no? Cuando se hace referencia a lo que ha visto la abuela en la borra de café eh, de, de, su, de su madre, básicamente, y que tenía que ver con el destino de Quimia, que además nace cuando precisamente muere su abuela. Tenemos todos esos condimentos de la saga familiar, ¿no? La familia numerosa, las diversas, los diversos matices de la vida familiar respecto de estos tíos enumerados, sobre todo el tío número 2, que ocupa un lugar importante en la novela, una porque es quien también ha tenido que sobrellevar su identidad homosexual, por supuesto llevando una vida como si fuese heterosexual, obligado, digamos, mintiendo, a la vez también es un tío que ha oficiado del memorialista de la familia, ¿no? Aquel que ha ido, eh, digamos, acumulando el saber de esa experiencia familiar y transmitiéndolo, no sin ayornarlo o ficcionalizarlo. Eh, y un poco, de alguna forma, por supuesto, Quimia se ve un poco como en la línea de ese tío número 2, ¿no? Tanto por su identidad homosexual como por su trabajo, digamos, de acopiar la memoria familiar y transmitirla, aunque, bueno, intentando no caer en la ficcionalización propia
de su tío. A la vez también, como hemos visto, por ejemplo, en Gurna, en, eh, al lado de la orilla del mar, está esa presencia, bueno, de las mil y una noches, ¿no? De ese texto fundacional de la literatura oriental, ese gusto por la historia, por el relato digresivo, por el detalle, digamos, de color, siguiendo algún personaje o alguna situación de la familia que quizás no sea relevante en sí misma, pero que aporta un poco ese gusto por narrar una historia atractiva para el lector. Y luego, ya un poco para ir cerrando y ver cómo ha sido la experiencia de lectura, eh, ese trabajo que lleva a cabo Quimia, que la pone en contacto un poco con las culturas, digamos, más, ¿cómo se puede decir? Ciertos sectores marginales o de oposición dentro de la cultura urbana europea, ¿no? Los punks, esos grupos urbanos ligados también a los consumos de drogas y todo ese tipo de experiencia, ¿no? De la vida occidental de los jóvenes europeos de finales de los 80, principios de los 90, que es más o menos el periodo en el que transcurre gran parte de la cara B de Desoriental. Aunque por supuesto ya estamos en el siglo XXI, cuando se produce el presente de la narración. También habíamos hablado acerca, bueno, de ese juego que abre la novela desde el título, ¿no? Remitirnos por supuesto, a Oriente, lo que implica Oriente muchas veces para el Occidente, sobre todo europeo, ese lugar exótico, alejado, extraño, también atractivo en el sentido desde su diferencia. Eh, y bueno, es ese neologismo que se traduce fácilmente del francés al castellano, ¿sí? Haciendo referencia, por supuesto, a la desorientación del personaje. Volvemos a encontrarnos, por supuesto, con este tipo de novelas donde el centro es el conflicto identitario, que tiene que ver, por supuesto, con la migración, con el exilio, pero también a la vez a eso se le suma la desorientación en el periodo, sobre todo de la adolescencia, respecto a la identidad sexual, ¿no? A la vez es una novela, creo yo, bastante interesante desde el punto de vista de las críticas, tanto al modo de vida oriental como al modo de vida occidental. En ese sentido también volvemos a encontrarnos con este tipo de cuestiones. Lo mismo va a pasar en La hija extranjera, ¿no? Es decir, una novela donde precisamente ese debate identitario hace que el sujeto que está narrando, eh, digamos, pueda ser crítico, tener una actitud crítica con respecto a los dos modos de vida que, que conoce, ¿no? El de su lugar de origen y el lugar de acogida. Y por supuesto también esa desazón, ese desasosiego propio del sujeto que no se halla en ninguno de esos dos espacios, ¿no? Entonces también ya venimos viendo como algo que se va desarrollando novela a novela, eh, con respecto a esta cuestión, ¿no? Digamos, del el contrapunto, las diferencias entre esos dos mundos en los que se mueve el sujeto migrante. Por último, también en la cara B, al igual que vimos en Necesitamos nombres nuevos, por ejemplo, nos encontramos también con esa desilusión respecto de las expectativas o las ideas que tiene la protagonista respecto de Occidente y puntualmente de Francia y París, ¿no? Es decir, esa, ¿cómo les puedo decir?, versión que se consume en el extranjero, de ese París glamoroso, de ese París intelectual, de ese París, bueno, con los ideales, ¿no?, de la cultura francesa que de alguna forma se difunden desde instituciones escolares, sobre todo en distintos lugares que han tenido algún tipo de vinculación colonial con Francia, ¿no? Como ese lugar donde, a donde apunta el deseo, ¿no? De conocer, de estar ahí, de vivir ahí. Y por supuesto, una vez que se produce el traslado, la migración hacia esa región, la experiencia, bueno, es bastante desilusionante, ¿no? Es decir, lo que se vivencia no tiene que ver con lo que
el migrante esperaba. Aun cuando en el caso de esta novela no es el tema central en la cara B, no sé, experiencias de racismo, experiencias de discriminación, es decir, no hay, por lo menos, no se pone el acento, como sí en otros relatos, respecto de esa problemática, ¿no? Más bien el conflicto, como les digo, es interno, se da en el plano familiar, en la relación que tiene Kimia con sus padres, esos padres que están como absolutamente destruidos, ¿no? Por la experiencia del exilio, ese padre que anda caminando sin rumbo por las calles de París, esa madre que se la pasa encerrada en su pequeño departamento viendo televisión todo el día, es decir, un poco quizás más bien se pone el acento en ese ámbito íntimo y familiar de la experiencia del exilio y no tanto en la discriminación, el racismo u otro tipo de cuestiones que sí hemos visto, por supuesto, en otras novelas que hemos leído y también la vamos a ver en La hija extranjera, ¿no? Bueno, no sé cómo ha sido la experiencia de la lectura de esta novela de Giavati, que es una novelista también, dicho sea de paso, que tiene una obra muy pequeña, son 3 novelas las que ha publicado a lo largo de esta última década. Es una escritora más bien abocada en su profesión al trabajo audiovisual, pero que, bueno, ha explorado también la narrativa y Desoriental, que es la novela más destacada. Las otras 2 novelas no están traducidas al castellano todavía, pero bueno, ha sido Desoriental una novela bastante desarrollada, digamos, ¿cómo es decir? Bien recibida por la crítica, muy difundida. Eh, Así que no sé, si alguien quiere agregar algo, veo ahí que Gloria escribe en el chat su opinión. Si no, pasamos a La hija extranjera directamente. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno. Sí, sí, Gloria, abrí el micrófono nada más. Ahí está. A ver. ¿Se escucha? Ahí está. Sí. Sí se escucha. Ay, tanto. No, solo agregar que me parece una escritora fantástica, que querés que te diga. Es de lo mejor, mira, de lo que venimos leyendo hasta ahora, es la que más me gustó. Para mí ha sido el libro con el que más me identifiqué en escritura, ¿no? Es una novela interior, es una novela de personajes, es una novela que cuenta historias, que trae, pero tenés de todo, y además una escritora tan cercana, una persona tan cercana, este, viviendo, que te hace vivir realidades de las que no sabemos nada. Así que me encantó eso, nada más volver a felicitar por la elección de esta novela, y te digo que si esta señora escribe más o menos, ya con esta, me parece que se consagró, ¿no? Es de ese tipo de novelas que van a perdurar, me parece que de todo un complejo de obras que se están escribiendo ahora, me parece que está destinada a perdurar, muy, muy bueno. Eso quería agregar. Muchas gracias, Gloria. Bueno, me alegra que les haya gustado. Dicho sea de paso, si pueden conseguir, porque si se consigue el libro físico es un objeto precioso, porque es una tapa telada, lo mismo que la edición francesa, toda, digamos, con todos los cantos negros y toda texturizada la tapa, realmente un poco la idea de un objeto oriental, ¿no? Todo colorido, ya no lo veo al libro acá a mano, pero se los mostraría, pero es como un objeto muy bonito que sale un poco de la tapa estándar o de la edición estándar de un libro, ¿no? Es una editorial que se llama Malpaso, una editorial española, que tiene ediciones muy interesantes respecto de lo que sería el objeto libro, ¿no? Y bueno, uno que es medio fetichista con el libro, por edad y por formación, ¿sí? A pesar de que, bueno, uno se maneja mucho con los PDF porque no queda otra alternativa, pero bueno, siempre en lo posible uno elige el objeto y cuando el objeto es más allá del texto en sí, es un objeto precioso y que sale, insisto, de las ediciones comunes, ¿no? Porque bueno, como es una tapa telada, toda colorida, así como una especie de, no es un mandala, es una especie de ornamento, bueno, propio de la cultura persa, y con todos los cantos de las páginas negras. Así que también es muy interesante
como que entonces lo voy a mostrar quizás en el próximo encuentro, así lo ven. Y como les digo, se consigue, porque yo lo compré en una librería en Buenos Aires, me acuerdo. Bueno, vamos a pasar a La hija extranjera, si les parece. La verdad que es una novelista que me interesa muchísimo, Nayat El Hashmi. Esta novelista de origen marroquí, más específicamente de origen bereber, ¿sí? De la zona del noreste de Marruecos, en la zona del Rif, que es una zona montañosa, cerca a la ciudad de Melilla, que es más que una ciudad, es un pequeño poblado español, ¿sí? Que hay en las costas africanas bueno, en la frontera con Marruecos, ¿no? Esto lo vamos a volver a ver en Me llamo Suleimán, que es la última novela programada para el taller, porque en esa novela precisamente Suleimán va a intentar cruzar la frontera terrestre entre España y Marruecos, que es la de estas ciudades o pequeños poblados como Ceuta y Melilla. Bueno, pero Melilla queda en la zona del Rif, precisamente, donde se habla esta lengua bereber, que es el rifeño, que es un poco la lengua materna de Nayat el Hashmi. Nayat el Hashmi, bueno, nace en un pequeño poblado de esa región del Rif, en Marruecos, y migra siendo una niña, ¿sí? 8 o 9 años, hacia España, y se establece en Cataluña. Y allí, bueno, por supuesto, con la educación, con la escolarización, aprende la lengua catalana. De hecho, La hija extranjera está escrita en catalán, ¿sí? La lengua literaria de Nayat el Hashmi es el catalán, y bueno, y de hecho también nos encontramos con una novelista, como en otros casos que hemos venido viendo, también con una formación académica, es licenciada en filología árabe, y por supuesto también escribe en castellano. O sea, un caso, bueno, de este tipo de escritores políglotas, ¿no? Como hemos visto en Gurna o en muchos otros escritores, manejando lenguas africanas y también, por supuesto, lenguas europeas. Nayat el Hashmi nace en 1979, o sea que es una escritora relativamente joven, tiene 46 años, y hace su debut literario con una novela que se titula El último patriarca, en el año 2008. Y en esa primera novela obtiene el premio Ramon Llull, que es quizás el premio más importante que se otorga a la novela escrita en catalán. Y bueno, inmediatamente empieza a tener una gran difusión su obra literaria. En el 2015 se publica La hija extranjera, que también tiene una enorme difusión por la temática que aborda, incluso no sin determinado ámbito, ¿cómo se dice?, de polémica, por la temática que aborda la novela y por el modo en que lo aborda, ¿no? Esta cuestión, bueno, de la condición femenina, de la sexualidad de la narradora, de la relación madre-hija, de ese enorme y feroz conflicto, ¿sí? Cultural, que nos remite, por ejemplo, a lo que leímos al inicio del taller en Quejinde, de Bucci Emecheta, ¿no? Una mujer atrapada entre su cultura originaria y la cultura occidental, a la que, sobre todo en este caso, por ser una joven de 18, 19 años, la narradora de La hija extranjera está bastante asimilada, e incluso ella entiende que se ha asimilado con cierto éxito, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de esa cuestión. Bueno, La hija extranjera fue una novela que tuvo bastante difusión, como les digo, y tuvo también desató una polémica. Y la última novela que ha publicado Nayat el Hashmi, también se las recomiendo, es muy además entretenida, se llama El lunes nos querrán, que es una novela del año 2021 con la que ganó el premio Nadal, que también es un premio prestigioso ya, digamos, a las novelas en España, ¿no? En lenguas hispánicas, por así decirlo, entre ellas, por supuesto, el catalán. Entonces, bueno, es un caso muy particular, como les digo, ¿no? Su origen marroquí, el dominio de la lengua, el árabe y, por
por sus estudios principalmente, y el rifeño, por una cuestión familiar, y bueno, y su opción de escribir en catalán y no en castellano, como lo podría haber hecho quizás para tener mayor difusión, ¿sí? En el ámbito de habla hispana. Por supuesto, también es una novelista que a lo largo de toda su producción narrativa tiene ese enfoque bien marcado de género, de la problemática de la condición femenina en la sociedad moderna. Está atravesada, por supuesto, la cuestión migratoria, la cuestión de todas las aristas que tiene el conflicto migratorio en Europa. Pero me parece que por lo menos las 3 novelas que leí de ella, esta era la que mejor representaba diversas facetas, ¿no? Que van desde, bueno, un racismo explícito, e incluso agresivo, si se quiere, hasta, como vimos, por ejemplo, en La hija del camino, bueno, estos microracismos que incluso están dados por las prácticas de los propios migrantes, ¿no? Que van reproduciéndose de algún modo a lo largo de esta novela. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco de las novelas de Nayat El Hashmi, que es una novela que tiene una estructura de un monólogo, aunque está dividida en capítulos que no se enumeran, y culmina con un epílogo, ¿no? Que es el único que está marcado con un título. Y se abre con una frase a modo de epígrafe, aunque no tiene, digamos, no especifica como una cita, sino como una frase autoral, podríamos decir, que nos remite quizás a la problemática del texto. En esa frase, bueno, hay referencia a esta idea, bueno, de, de no ser para los otros, ¿sí? De hecho, la frase es, no seré más para vosotros, para aquellos que me quieren escindida y sesgada. Que es un poco, creo yo, el gran problema que aborda el relato, la escisión de ese sujeto que narra, de esa joven mujer de origen marroquí, bueno, que tiene como esas ¿cómo les podría decir? Esas referencias autobiográficas, ¿no? Si bien es una novela de carácter ficcional, no aborda, no es una autoficción, ¿sí? Sí, pero que sí tiene esas especies de llamadas o de elementos que nos remiten un poco a la experiencia de la propia escritora. Bien, y bueno, tenemos esta idea, creo yo, que ya lo hemos trabajado en muchos talleres respecto de la identidad femenina en nuestra cultura, y que también, por supuesto, aparece en otras culturas, ¿no? La idea de la mujer que tiene que ser ante la vista de otros, que tiene que satisfacer la demanda o las expectativas de esos otros, ese otro masculino o esos otros femeninos, como por ejemplo las madres, ¿sí? Entonces, esta idea, ¿no? de una vida construida, de una vida proyectada siempre en función de la búsqueda de aceptación, de la búsqueda de anuencia por parte de esos otros, que provocan, por supuesto, un conflicto interno en el sujeto, ¿no? En el sujeto femenino, es decir, lo que uno quisiera hacer, lo que esa mujer desearía hacer por sí misma, desearía vivenciar, y esos mandatos, como suele decir la teoría feminista, esos mandatos sociales que debe la mujer responder, y que tienen un enorme peso al momento de tener que decidir o elegir su vida, en este caso esta joven, ¿no? Fíjense que la novela también es muy interesante respecto, bueno, en esta estructura de monólogo, cómo se van interiorizando una serie de conflictos que tienen que ver con la vida de esa joven que ha tenido una especie de integración exitosa, producto de su dominio de la lengua. Ya hemos hablado también de lo importante, ¿no? Que es en la inmigración, en la experiencia del migrante, para poder tener, no sé, un reconocimiento, un respeto, una forma distinta de trato, que ese migrante domine la lengua extranjera, ¿no? Y fíjense que incluso hasta hay escritores que han hablado de esta cuestión como
no es casual que muchos migrantes, o que muchos grandes escritores sean migrantes precisamente, porque ese interés por el lenguaje, que surge quizás por una necesidad primero, ¿no? Quiero integrarme, quiero ser reconocido, veo que si no manejo la lengua me quedo solo, me quedo aislado, estoy en un segundo plano, por ahí por supuesto lleva a una especie de dominio mayor que incluso el que tengan los hablantes nativos, a veces pasa sobre todo en el dominio de la escritura, que a veces, por supuesto, el ser nativo de una lengua no me garantiza de ninguna forma que domine la escritura de mi lengua. Entonces, por ahí un migrante tiene como herramienta, ¿no? de ascenso o de éxito social el dominio, ¿sí? de esa lengua que para él, para el migrante, es extranjera, ¿no? Entonces lo vemos claramente en el caso de esta chica, porque ha obtenido las mejores calificaciones en el instituto, tiene un vínculo con sus compañeras, digamos, catalanas, tiene una especie de perspectiva o de proyección en su vida ligada, bueno, a sus virtudes, a sus habilidades intelectuales, ¿sí? La vemos ávida lectora, la vemos también interesada en discusiones filosóficas, ¿no? Ese amigo que simplemente se lo identifica con la letra A, con el que incluso pareciera tener una relación de tipo amorosa, ¿no? Eh, entonces, sin embargo, más allá de eso que se ve socialmente, de ese éxito, insisto, dado por su dominio de la lengua extranjera, de la lengua europea, el catalán en este caso, ella se debate en relación a ese mandato familiar que está personificado en la figura de su madre. Una madre, por supuesto, también de origen marroquí, que ha migrado para unirse con su marido en Cataluña, y que al migrar con su joven, con su nena en realidad, que es la narradora, descubre que el marido, que ya llevaba años instalado en Cataluña, tenía otra familia, y bueno, ella por supuesto se queda sola al cargo de su hija y de la crianza de ella. Y vamos viendo a través del monólogo de la narradora cómo, por supuesto, esta madre se ha desvivido por la crianza de su hija y también por conservar su cultura originaria, ¿no? Y vemos, desde mi punto de vista, es una de las cosas más atractivas que tiene la novela, ¿sí? La representación de rituales, de creencias, de comidas, de vestimentas propias de esta migrante marroquí, que es la madre de la narradora. Además, insisto, ¿no? de esa región específica de Marruecos, el Rif, y que, bueno, de alguna manera, por supuesto, le ha dado cierta libertad a su hija para que se integre en esa sociedad, pero como esta hija ya ha terminado el instituto, ¿sí? Ya ha terminado el secundario, diríamos acá, bueno, la madre está esperando que regrese, por así decirlo, a sus orígenes, ¿sí? Y ahí aparece, por supuesto, este peso del mandato familiar, personificado claramente en una madre amorosa, en una madre cariñosa, en una madre que, bueno, que lo ha sacrificado todo por su hija, y por supuesto esta hija se siente en deuda con su madre. Y allí aparece quizás el conflicto desde el punto de vista narrativo central de la novela, que es que esta madre tiene la expectativa de que su hija se case, ¿sí? con su primo, ¿sí? con Driss. Entonces tenemos ahí, bueno, esta idea del matrimonio concertado, de esta costumbre, de esta práctica ligada a lo matrimonial tan ajena a Occidente, por lo menos al Occidente moderno, ¿sí? La de un Occidente que concibe, ¿no? el matrimonio o el emparejamiento como una decisión voluntaria, libre, de los dos sujetos que quieren construir esa pareja, de un proyecto en común, bueno, de todas estas cuestiones que también ya hemos hablado en nuestros talleres, y que, bueno, por supuesto, entran en absoluto choque con esto que le está, de alguna manera, pidiendo, cuando no mandando, ¿sí? Su madre a la narradora, ¿no? Porque, bueno, está la idea también de que a partir de ese matrimonio concertado, Driss podría migrar de Marruecos e instalarse
también en Europa, con el permiso, bueno, de residencia que otorgaría el gobierno español. Entonces, ahí aparece, ¿no? Bueno, esta chica ha terminado el secundario y como buena inmigrante marroquí o incluso africana en líneas generales, ¿sí? Tiene que decidir si se va a casar, como se espera de una joven de esa edad en la cultura de origen, o, sí, bueno, va a tomar un poco el estilo de vida propio de Occidente, ¿no? Mucho más de un Occidente contemporáneo, ¿sí? Donde, bueno, sabemos que el matrimonio no es la única o ni siquiera la prioritaria de las experiencias que busca una joven occidental en la actualidad, ¿no? Y que, por supuesto, también a veces directamente o se difiere la experiencia o directamente ya no aparece en el horizonte de expectativas o de proyectos de ese sujeto femenino, ¿no? Entonces, por supuesto también la narradora sabe que si optara por el modo de vida occidental, que conoce, que lo ven sus compañeras de instituto, que de alguna forma está totalmente, digamos, rodeándola de algún modo en ese nuevo lugar, aunque por supuesto está también la novela transcurre en una pequeña ciudad de Cataluña, ¿sí? Lejos de Barcelona o alejada de Barcelona, aunque después va a aparecer la experiencia en Barcelona hacia el final de la novela, y allí vemos también otra cuestión importante en las decisiones que tiene que tomar una joven de origen marroquí a esa edad, 18, 19 años. ¿Continúa estudiando o trabaja? ¿Y cuáles son las posibilidades de trabajo que tiene una joven de su origen, con su origen? ¿Sí? Es decir, ser empleada a nivel de trabajos de limpieza, de cocina, ¿no? Trabajar en hostelería, trabajar en ese tipo de trabajos manuales y poco calificados, y por supuesto de sueldos precarios o de mera subsistencia, ¿no? Y siendo ella, como les digo, una chica con un potencial intelectual y que ha obtenido las mejores calificaciones, por lo menos en el ámbito de la lengua, ¿no? Entonces, el no seguir estudiando, el no ir a la universidad, el no continuarse formando, también va a ser otra cuestión que se enlaza directamente a esta disyuntiva de contraer o no matrimonio con su primo, según la costumbre rifeña. A la vez también, como vemos en este tipo de novelas contemporáneas, con escritoras muy ligadas a la representación de la condición femenina, es un monólogo en el que la corporalidad, la sexualidad de esta joven está muy presente y explicitada, primero, bueno, en sus deseos, ¿no? De mujer joven y lo que le resulta atractivo, también, por supuesto, en experiencias confusas o traumáticas de esa sexualidad en su niñez o adolescencia, esta referencia a esta experiencia con un camionero, otra experiencia de tipo lésbica con una amiga de la familia, que es la que va y le vende cosas a la madre, y luego, por supuesto, una experiencia, creo que si han avanzado en esa parte de la novela, es de las más impactantes, y me imagino que siendo una lectora mujer tal vez impacte aún más, ¿sí? Respecto de la vida sexual con Driss, cuando ya se produzca el matrimonio con su primo, porque por supuesto finalmente el peso de esos mandatos familiares van a tener una enorme repercusión en la vida de la narradora. Otro elemento muy importante que a mí me encanta de esta novela es el elemento lingüístico. Es una narradora que todo el tiempo está pensando, ¿sí?, cómo traducir, que me parece de lo más interesante que tiene la novela, ¿no? Porque tiene que ver además, como les decía, con hasta la misma experiencia vital de la escritora, ¿no? Una escritora con una experiencia de cruces de lenguas, ¿no? Desde el rifeño al árabe, al catalán, al castellano, y donde por supuesto sabemos muy bien, acá muchas profesoras de lengua, ¿sí? La enorme dificultad que hay para la traducción, que las traducciones siempre son aproximaciones, y que muchas veces un equivalente no es exactamente lo mismo, pierde matices expresivos, ideológicos,
no sé, que tienen que ver solamente con, o que tienen solamente la carga en una cultura determinada. Entonces, este constante pensar desde cómo traducir una expresión materna en rifeño al castellano, o cómo la madre para decir algo en castellano está pensando a partir del rifeño, o el árabe, está presente a lo largo de toda la novela, ¿no? Esto se dice así, pero en realidad esto significa esta otra cosa, esto que me dice acá viene de esta otra expresión, pero que en realidad además de esto significa también otra cosa. Entonces, eso también es interesantísimo, porque por supuesto otra de las confusiones que tiene esta narradora tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Con estar también en esa tensión de una existencia atravesada por lo que dicen las lenguas y la imposibilidad de la traducción, ¿sí? de esas lenguas, que por supuesto tienen que ver no solo con lo lingüístico propiamente, sino con lo que podemos llamar sociolingüístico, es decir, con el contexto de uso, ¿no? de esas lenguas. Además también, por supuesto, esos usos lingüísticos entre el rifeño, el árabe y el catalán en este caso, están vinculados a lo religioso. Porque, por supuesto, otro de los choques que aparecen en la novela tienen que ver con el mundo islámico, ¿sí? Y con el mundo, bueno, más de tipo o católico, o directamente, totalmente, digamos, no religioso del mundo moderno, ¿no? Porque paradójicamente, por ejemplo, cuando la narradora trabaja en ese monasterio con esas monjitas, encuentra en las monjas mucho parecidos con su madre, ¿no? Piensan igual, o sea, a pesar de que pertenecen a dos religiones distintas, ¿sí? E incluso aparentemente enfrentadas, sin embargo, respecto del matrimonio, de la maternidad, de la sexualidad, de las relaciones familiares, pareciera que hay mucho vínculo entre esa especie de catolicismo más tradicional que representarían estas monjitas con este modo de vida islámico de una madre que tampoco es religiosa propiamente, ¿no? Es decir, no es una mujer ultra, digamos, religiosa, o una persona que siga a pie juntillas con todos los mandatos de la religión, pero que, por supuesto, en ese deseo de conservar su identidad, ha preservado también sus prácticas religiosas, por lo menos aquellas que tienen que ver con lo cotidiano. A la vez también es una novela muy interesante respecto bueno, del conflicto generacional, ¿no? De la distancia que hay en las experiencias de estos dos sujetos femeninos, madre e hija, por supuesto, visto desde el punto de vista de la hija, que es la que narra, y de la enorme dificultad que tiene esta hija para comprender a su madre. Lo intenta, porque es una joven que por lo menos en ese amor filial, ¿sí? En ese amor de hija, trata de sobrellevar la diferencia y de comprender, ¿sí? Cómo se ha dado la experiencia migratoria de su madre. Una mujer que por supuesto se mueve solamente dentro de la colectividad, de la comunidad de marroquíes en Cataluña, que solamente se vincula con, no sé, las actividades domésticas, ¿no? Comprar las cosas para cocinar, su trabajo también como mujer en el ámbito de la limpieza, pero que está como encerrada y por supuesto absolutamente solitaria, ¿sí? En su experiencia de mujer migrante. A la vez también esto entra en conflicto con las políticas migratorias de las comunidades, no sé, de las comunas en España, ¿no? Tenemos un poco otra experiencia que tiene la narradora con el ayuntamiento, ahí como institución, ¿no es cierto?, estatal, que, bueno, lleva a cabo una serie de políticas y que de una manera casual, la narradora se pone en contacto, ¿no?, con esa institución a partir de la hija del alcalde. Eh, hay dos momentos que me gustan mucho también de la novela: el momento en que la narradora va a un taller de costura, ¿sí? Porque en ese taller es donde se va a encontrar con la hija del alcalde, que ya está buscando algún tipo de persona migrante, porque ese taller solamente van mujeres de origen migrante, gitanas o marroquíes principalmente,
Y allí, bueno, la identifica a la narradora porque la narradora había llegado a aparecer en televisión, entrevistada en un programa de televisión, justamente por haber obtenido esas calificaciones tan altas en sus estudios de la lengua catalana. Entonces le pide o le ofrece un trabajo como mediadora en una institución, ¿no?, que atiende a mujeres migrantes, principalmente marroquíes. Y ahí vemos, me parece muy interesante esta cuestión, cómo funciona la política migratoria de España puntualmente, ¿sí? Algo similar vamos a ver en Me llamo Suleimán, donde también aparece dentro de la historia del personaje de Suleimán toda la trama de las instituciones abocadas al control migratorio o al modo de propiciar la integración de los inmigrantes. Bueno, vemos por supuesto que hay una política que evita o trata de evitar o que apunta a evitar la guetificación, ¿sí? Trata de disgregar a las comunidades migrantes para que no establezcan guetos. Esto es algo muy fuerte como política en España. También habría que decirlo, una política que ha fracasado, porque si están establecidos esos guetos, o sea, hay barrios marroquíes, ¿sí? Incluso no solamente pasa en España, lo mismo pasa en Francia y en Italia, ¿sí? Que son países que han intentado llevar a cabo una política digamos, de disgregación, ¿no?, de las comunidades migrantes para que no se establezcan y como forzarlos a integrarse. Y eso implica, por supuesto, a veces una opresión sobre las prácticas de estos migrantes, ¿no? Porque, bueno, están mal vistos o intentan, por ejemplo, no permitirles el acceso a la educación todos en un mismo colegio, o sea que no todos los marroquíes mandan a sus hijos al mismo colegio. Entonces les impiden que se inscriban en la misma plaza educativa y los mandan a veces a colegios muy alejados del lugar digamos, de su casa, ¿sí? Entonces eso, un poco, insisto, la idea es que no se establezcan guetos, de que se integren, se asimilen a la cultura occidental, y bueno, esto está en conflicto con muchas ideas respecto del multiculturalismo, del respeto a la diversidad, del respeto, pero bueno, esta idea, si ellos han venido a nuestro territorio, que es algo que constantemente hace referencia la narradora, debieran adaptarse a las costumbres que tenemos nosotros acá, ¿sí? Y de hecho también eso implica la cuestión de que, por ejemplo, para realizar esos trabajos le piden a la narradora que no se coloque ese pañuelo en la cabeza, que inmediatamente la identificaría como una migrante marroquí. Entonces tenemos todo ese tipo de cuestiones también en la novela, ¿no? El modo en que se está llevando a cabo la política migratoria en España y sobre todo, por supuesto también, cómo influyen estas en la vida de las mujeres migrantes. Porque también aparece ese contrapunto, ¿no? La enorme diferencia, y esto ya lo hemos visto en otras novelas, de ser una migrante mujer a ser un migrante varón. Vuelve a repetir esta idea, bueno, de cierto machismo, de esa preeminencia, ¿no?, de lo masculino, de esa dominación masculina propia de la cultura islámica, ¿sí? De toda la serie de mandatos y de reglas que debe obedecer la mujer en el ámbito del Islam, y que por supuesto la coloca en una situación digamos, de vulnerabilidad, de desventaja respecto a los varones, ¿no? Porque la misma narradora va a decir cuando su marido llegue a España, que el marido anda de bar en bar, de aquí para allá, sin ningún problema, y no tiene ningún tipo de restricciones como las que tiene la mujer islámica. Y por supuesto, en su visión occidentalizada, la narradora lo detesta al marido por eso, ¿no? Es decir, al final por ceder al amor de mi madre, a lo que mi madre esperaba de mí, bueno, lo que he hecho simplemente es reproducir aquello en lo que no estoy para nada de acuerdo, por ejemplo, con respecto a las cuestiones de diferencias, ¿no?, entre varones y mujeres. Y a eso le sumamos el hecho de que por su permiso de residencia, Driss no puede trabajar. Entonces, Driss vive del trabajo tanto de la narradora como que su esposa,
como de su suegra, ¿no? Entonces también se convierte en un hombre mantenido y que tiene una serie de demandas al interior de la casa y que no colabora en nada. O sea, la verdad que es muy interesante también el desarrollo de la figura de Driss desde la perspectiva, insisto, occidentalizada que tiene la narradora y que quizás, me parece, desde mi punto de vista, es la que va a activar a acrecentar incluso el conflicto que se va a narrar en la novela. Bueno, me gustaría escuchar cómo ha sido la experiencia de lectura, por dónde andan, si han avanzado en la lectura de La hija extranjera y bueno, qué impresiones ha tenido esta lectura en cada una. No sé si alguien quiere comenzar. ¿Han podido leer la novela? No sé cómo andamos con la lectura. A ver, Mabel, pareciera que... Estás con el micrófono Yo apagado. estaba esperando que Ah, hable alguien primero, no sé. no, no hay problema, el que quiera, que te hago para decir. Bueno, por empezar, bueno, los temas como centrales que yo marqué fue la integración de los migrantes, la identidad, bueno, la situación de la mujer, la relación madre-hija, la sexualidad, y dentro de esto, así como que le encontré un tema central, el, el papel simbólico del pañuelo, como símbolo de toda una cultura y del sometimiento de la mujer, en fin, o sea, abarca, o sea, se lo puede analizar en muchos aspectos lo que significa, o sea, marcarse como diferente en el mundo que se ha migrado, en fin. Eh, Después, el abanico de mujeres que va mostrando y las distintas generaciones, este, tanto bueno, de la abuela, toda la familia. Eh, Después el tema de la sexualidad, una sexualidad reprimida y que tiene mucha importancia a través de todo el desarrollo de la narración, y porque está, bueno, o sea, su sexualidad reprimida y al mismo tiempo esa cultura que pone en evidencia todos pendientes del matrimonio y de lo que van a hacer y de cuándo tienen relaciones, todo como casi diría público. Eh, Después, bueno, el tema o sea, el machismo, no solamente es de los hombres y de la cultura, sino las mismas mujeres son, digamos, como las transmisoras, las más guardianas de todo, no solo de las tradiciones, sino además del machismo y del rol de sometimiento que tiene que tener la mujer frente al hombre. Y bueno, todo lo que vos dijiste, también el tema de las sociedades de acogida, este, o sea, ella tiene la oportunidad de estudiar en forma, o sea, desde el punto de vista intelectual, como una catalana más, pero después, al no seguir esos estudios sistemáticos, o sea, la capacitación que se da a la mujer común, migrante, es por supuesto de bajo nivel, todas capacitaciones en cocina, esa es la política educativa que presenta, bueno, que propone, digamos, el gobierno de España, cocina, costura, etcétera. Bueno, después la lucha entre, o sea, además de la lengua, como vos decías, es una permanente lucha entre las lenguas. Es como todo el tiempo está, como vos decías, y es buscándole la traducción o la equivalencia, pero es
es como, sí, es una fricción permanente que hay entre las distintas lenguas que ella está manejando. Y después, ¿qué otra? A ver, em, bueno, el lenguaje que utiliza, al mismo tiempo como es muy poético. Yo lo encontré muy interesante su trabajo ya como escritora para expresar además los sentimientos y emociones. Es un lenguaje que es muy expresivo en eso. Y y bueno, después juega mucho todo el tiempo la obra con las contradicciones, o sea, entre el pensar y el sentir. Y bueno, la angustia que le produce toda esta situación, sobre todo con estas sociedades de la que ella parte, estas sociedades teocéntricas, digamos, y esta angustia que le va dando por el papel de resignación que tienen que terminan adoptando ella y todas las mujeres. Pero todo el tiempo en ese monólogo interior lo que transmite, que es para mí lo más valioso, porque todo lo otro, bueno, es digamos como un relato que hay en muchas obras sobre el tema de la migración y bueno, como datos tenemos ficcionalizados, pero acá el trabajo que hace para expresar a través de ese monólogo interior todas sus sensaciones, todo además el trabajo sobre los sentidos, o sea, cómo percibe el olor de la comida, los olores de los ambientes, y eso o le provoca rechazo en algún momento o le trae evocaciones de su pasado, de su infancia, y por eso ella cuando termina yéndose, no quiere saber nada, porque los dos, por eso, elementos que son básicos es la lengua y esos sentidos, todo lo que percibe a través de los sentidos. Entonces no quiere que ni le mencionen nada relacionado, quiere saber nada más con respecto a la lengua que alguien le vaya a traer, a recordar ese pasado, ni los olores ni las sensaciones que le traigan de vuelta la figura de la madre, ¿no? Este, y bueno, eso es más o menos. Ah, bueno, lo último era que la sintaxis, bueno, eso, me encantó lo ágil. Además, las frases son, o sea, digamos, simple, pero muy bien construidas, pero al mismo tiempo es como mucha carga emotiva e informativa a medida que se va desarrollando. Y bueno, eso sería más o menos lo que había marcado. No tengo por ahora nada más que... Muchísimas Gracias. gracias, Mabel. Bueno, has dado, creo yo, varias cuestiones, me parecen fundamentales de la novela. En lo personal, me gusta mucho, coincido con vos, la sensualidad que tiene el relato, ¿sí? Esa carga de lo táctil, de lo olfativo, de lo gustativo, que también se traslada a lo sexual, que va, por supuesto, desde lo que se disfruta a lo que desagrada, ¿sí? Porque hay una serie de olores y texturas digamos, y sabores que por supuesto son gozosos, por así decirlo, y otros que son repulsivos en la experiencia de la narradora, ¿no? Y también que son propios del ambiente en el que vive, de ese ambiente, bueno, de migrante, ¿no? Porque son los olores, los sabores y las texturas propias de la cultura de su madre y de ella también. Hay algo interesante también respecto a esta dualidad y de esta decisión, por ejemplo, respecto a lo espacial. Ella habla del lugar de mi madre o el país de mi madre o la lengua de mi madre, es como algo ajeno, ¿no? Algo que ya no le pertenece, y a la vez le cuesta pensarse a ella misma en este lugar de acogida, o sea, no es su lengua, no es su país, ¿sí? Entonces volvemos a encontrarnos temáticamente esto que también señala Mabel, de un sujeto que no se halla en ninguno de esos dos lugares, ¿no? Este famoso tercer lugar del que habla Homi Bhabha, que lo vimos también en muchísimas novelas. Pero quizás acá expresado, como muy bien también dice Mabel,
desde el lenguaje, es decir, no está solamente la cuestión de, bueno, a mí me pasa esto, acá hay una cultura, acá hay otra, acá hay racismo, allá tampoco me encuentro porque llego allá y soy, no sé, blanco, por ejemplo, ¿sí? Sino que también aparece, como les digo, esto inscripto, por un lado en el lenguaje y por otro lado también en el cuerpo, ¿no? Porque esa sensualidad obviamente nos remite al cuerpo de la narradora, y ahí aparece también la ajenidad, ¿no? Porque, por supuesto, por ejemplo, en la vida sexual con su marido, ese marido que tiene todos los hábitos alimenticios de la cultura marroquí, le va a resultar totalmente repulsivo, ¿no? Al, a la narradora, ¿no? Respecto de, incluso fíjense las figuras que utiliza, ¿no? La lengua del marido en los momentos del acto sexual, y los olores, y el sabor que ella siente, y todo ese desagrado físico, obviamente, en un acto que de ninguna forma resulta gozoso y placentero, y que de alguna manera no solo le va generando rechazo al marido en sí, a ese sujeto particular, sino a lo que representa, ¿no? A esa sociedad y esa cultura a la que ella finalmente se ha terminado sometiendo, ¿no? En relación para querer satisfacer los deseos de su madre. ¿Alguien más quisiera agregar algo de lo que ha sido la experiencia de lectura de la novela? Hay algo fundamental, creo yo, también de este tipo de novelas, y otro hallazgo que yo señalo, es que muchas veces cuando la novela tiene esta forma de monólogo, es difícil equilibrar, sí, creo yo, bueno, Gloria, que es escritora, quizás nos puede iluminar un poco más sobre eso, equilibrar la carga, bueno, de la representación de la subjetividad del sujeto y el desarrollo propiamente narrativo, o sea, que en la novela progrese, se desarrolle, haya hechos, haya sucesos que estén, que sean propios de la lógica de la novela. Y creo yo que esta novela lo consigue, es decir, por supuesto, en ese monólogo vamos a ver cómo a la voz de la narradora se le suman las voces de los personajes, es decir, acá los diálogos no están separados, ¿no? Como suele pasar en la novela tradicional, con dos puntos, guiones, dijo uno, dijo, sino, por supuesto, ella va evocando las voces de los otros y va incorporando en algunas conversaciones en su propio pensamiento. A la vez también es interesante, en un momento dado la novela lo dice, ¿no? Esa representación del modo de pensar como un diálogo, es decir, sabemos muy bien por la lingüística, ¿no? Que el monólogo en realidad no es un monólogo en sí, sino que uno le habla a alguien, ¿sí? Cuando uno piensa está hablando con alguien, ese alguien puede ser uno mismo y se desdobla el sujeto, ¿no? Es el sujeto del pasado o el sujeto del presente, un sujeto que tiene determinada experiencia con otro que no la tiene, un sujeto que tiene determinadas expectativas con otro que está viendo si consigue o no satisfacer esas expectativas o ponerlas en marcha. Incluso también el diálogo con los otros, ¿no? Cuántas veces pensamos hablando con alguien que no está con nosotros, ¿no? Un padre, una madre, no sé, una pareja, un colega, etc. Entonces también aparece esa representación del pensamiento en el monólogo, por supuesto como un diálogo imaginario, con uno mismo, con ese otro que soy también yo, y también, por supuesto, con los otros, ¿no? Eso se va a poner de manifiesto sobre todo hacia el final de la novela, porque quizás no quisiera avanzar en el desarrollo de la trama, porque hay cosas que son como, ¿cómo les puedo decir? Novedosas, ¿sí? En esto precisamente yo digo de lo novelesco que tiene la novela, cuando ella se disponga a escribir, y por supuesto el destinatario de gran parte de ese monólogo es su madre, ¿sí? Con quien habla, el interlocutor del monólogo es la madre, ¿sí? Es decir, mirá, esta decisión de vida de ese matrimonio, de aceptar ese matrimonio concertado, con todo lo que ello implica, dejar de estudiar, sostenerme dentro de la comunidad de migrantes marroquíes, tiene como correlato, bueno, toda esta desazón, ¿sí? Que también ha heredado, ¿no? Porque también ella entiende que en algún momento quizás la madre o esas mujeres marroquíes tienen como una especie de egoísmo, ¿no? De no querer que sus hijas evadan, por así decirlo, esa experiencia terrible que ellas mismas han tenido, en algún momento lo piensa la narradora.
En otro momento también, por supuesto, en esa disyuntiva o en ese conflicto interno, entiende que quizás toda esa posible libertad o ese proyecto de liberación que tiene la narradora por delante y al que ha rechazado, por así decirlo, también es producto del sacrificio y del amor de su madre. Es decir, ella no tendría todo eso, ni habría, si esa madre no hubiese renunciado a todo para solamente dedicarse a la maternidad, ¿no? A la cuestión de su hija. Por supuesto, también el hecho de que sea hija única la agobia, ¿no? Porque ya ve, por supuesto, que las madres que tienen muchas hijas reparten ese peso o esa opresión, entonces no le toca toda la opresión a una sola hija. ¿Sí? Eso lo ve, por ejemplo, en esa amiga, la vestidora, que es un poco la que se ha occidentalizado y la que le va a terminar abriendo el panorama de otra vida distinta a la del obedecimiento al mandato familiar o al mandato materno. Por otra parte, también, por supuesto, esa escisión, ese vivir para los otros, lo va a llevar al narrador a un problema de salud mental. Es decir, vamos a ir escalando, ¿no? En esa cuestión que primero es una, ¿cómo les puedo decir? Una angustia, una desazón, una disyuntiva, ¿qué hago, qué no hago? Una desilusión por, bueno, más o menos experimentar lo que incluso ya había pensado que podía llegar a pasar respecto de la experiencia matrimonial, aunque ella también en algún momento dice, pero yo he visto otras mujeres que también han tenido matrimonios concertados y aparentemente viven felices o no la han pasado tan mal, o se quejan como cualquier otra mujer, incluso las mujeres que eligen en Occidente también se quejan de sus maridos y también se dice que han tenido la posibilidad de elegir libremente y lo mismo, o sea, como que en realidad que se concerte o no el matrimonio pareciera que no es el problema en sí, o por lo menos la narradora lo piensa de ese modo, pero bueno, por supuesto, además también es interesante el momento de este problema de salud mental y cómo es visto, ¿no? Como un problema medicalizable, aunque también está la idea de que quizá la misma medicación es la que agrava el problema de salud mental de la narradora, y la idea de pensar ese problema de salud como un problema espiritual, ¿no? Desde el otro punto de vista, donde aparecen incluso la cuestión de la intervención, ¿no? De la religión para exorcizar ese mal que tiene la narradora. Y acá entra otro elemento que a mí me encanta de la novela, que son los rituales de los que da cuenta la novela. A mí, por ejemplo, el ritual del casamiento me parece maravilloso. El hecho de que ella se case estando en España, ¿sí? Y donde al matrimonio solamente vayan mujeres, ¿sí? No van más que mujeres, y el novio o el marido está en otro lugar, ¿no es cierto? Y toda la celebración que hay alrededor, desde la vestimenta, los olores, ¿no? Esta sensualidad narrativa de la que yo les hablaba, de la que hablaba también muy bien Mabel, puestan en ese ritual, ¿sí? Un ritual más festivo, pero festivo sobre todo por la intimidad que da el hecho de que todas sean mujeres, ¿no? De que no haya una mirada masculina en ese ritual. Por supuesto también es un ritual, y esto en ese sentido no hay mucha diferencia con lo que sucede con un matrimonio occidental, que pone el acento en la sexualidad, ¿no? En la inminencia, ¿sí? De la sexualidad cuando se presupone, por supuesto, que la novia es virgen, ¿sí? Es decir, hay toda una celebración y hay una reflexión muy interesante de la narradora respecto, ¿no? De cómo eso que es tabú, de lo que nunca se habla y de lo que más o menos cualquier joven, sobre todo si es mujer, tiene que aprender medio a escondidas, a solas, como puede, viendo, preguntando, leyendo. Hay una parte interesante donde se pone a leer libros de ginecología, por ejemplo, para tener algo de información, ¿no? Respecto de algo que en esa sociedad prácticamente no se habla, pero que siempre se valora, y que justamente cuando se lo va a perder, la virginidad, se hace toda una celebración. Entonces, es como, no entiendo, por un lado, todo ese tabú sobre el sexo y luego estos rituales que giran alrededor de la inminencia de la experiencia sexual de una mujer que toda su vida ha estado reprimida, ¿sí? Respecto de su propia sexualidad, ¿no? También es muy interesante esa reflexión. Y luego, por supuesto, la segunda parte del ritual matrimonial, ya en Marruecos, ya en ese pueblo marroquí, donde, bueno, se encuentran la novia y el novio. Y donde, bueno, todo lo que se dice y se hace tiene que ver simbólicamente o alegóricamente con la pérdida de la virginidad de la novia.
Entonces también es interesante cómo aparece esa cuestión, o por ejemplo que luego de esa noche de bodas tiene que estar 7 días encerrada, si no puede salir ni a la calle, ¿sí? Porque tiene que estar abocada a, digamos, la satisfacción del marido y empezar a comportarse ya como una mujer de su marido. Entonces, ese ritual, por ejemplo, y el detalle, ¿no? De toda insisto, lo que implica la vestimenta, las comidas, también la música, ¿sí? Que también es otro elemento importante de la novela, ¿no? La música que aparece sobre todo en esos rituales, porque no es una vida donde la música esté siempre presente, ¿sí? De hecho, en un momento dado se habla de que a la madre no le gusta la música, aunque ella se la pasa cantando en algunos momentos determinado tipo de música, pero bueno, en estos rituales la música ocupa también un lugar fundamental, siempre en relación, insisto, a ese objetivo de la vida conyugal. Y en esa tensión con el modo de vida occidental, por supuesto, tenemos a una joven, a la narradora, pensando, por ejemplo, en los modos de deshacerse del marido, que también me parece maravillosa esa etapa, así donde, por supuesto, después de estos 7 días encerrado con el marido, está asqueada, porque creo que ese es el término más específico, ¿no? De la vida conyugal, y a partir de ahí su fantasía pasa, bueno, ¿y cómo me deshago de este tipo? ¿Sí? Bueno, que llegue a España, ojalá que la policía migratoria no lo deje pasar, ojalá que se caiga del ferry, cruzando el Mediterráneo, ojalá, no sé, distintas formas que fantasea ella, y por supuesto también la del divorcio, o sea, llegamos allá y que se vaya, total, ya está allá, que quizás lo que ella entiende como uno de los objetivos también de ese matrimonio, ¿no? Permitirle a Driss que migre, que tenga un permiso para entrar a España, y luego, bueno, hacer su vida. Entonces, también creo yo que eso es muy interesante respecto de la construcción de esa subjetividad de la narradora. No sé si alguien quisiera agregar algo de estas cuestiones respecto de la figura de la narradora o de la novela en general. Bueno, hoy están como tímidas. No sé. O ha faltado lectura, no importa, no, eso ya depende de cada uno. Que yo por lo menos no la pude leer. Sí, no hay problema, no hay problema. Yo tampoco quiero entrar en detalle, justamente, mucho más para decir, pero no quiero spoilear, como se suele decir, porque pasan cosas. Todo lo que tenga que decir, no importa. No les quito la oportunidad de descubrirlo personalmente en la lectura, que es lo más lindo de leer, ¿no? Tener la propia experiencia del descubrimiento. Bueno, yo sí. Alumna, por lo menos. Bueno, a ver, lo que yo les decía hace un rato tenía que ver con que la novela, a pesar de que se gira en esta construcción del monólogo, ¿sí? No elude lo novelesco, porque es una novela donde van pasando cosas, donde en la vida de esa mujer van pasando muchas cosas, ¿sí? Un poco el presente de la narración se da en ese momento de disyuntiva que va desde haber terminado el secundario y ver qué va a hacer de su vida, si estudia o trabaja, si accede o no al matrimonio concertado, a la experiencia matrimonial, digamos, en ese transcurso de más o menos unos 2 años. Obviamente que en ese monólogo van apareciendo diversos sucesos de la infancia, de la adolescencia, de la juventud de ese personaje, y que dan cuenta también no solo de su vida, sino de la vida de la madre, de lo que se cuenta o lo que cuenta esa madre, que por supuesto, como suele pasar muchas veces, ¿no? Y esto es algo que también ya hemos visto en otros talleres y en otras novelas, bueno, como la adolescencia, sobre todo de las mujeres, en ese proceso de diferenciación, ¿no? de nuestros padres, de no querer repetir o no querer ser como nuestros padres, por ahí van convirtiendo a nuestros padres, y en el caso de las mujeres, a las madres, en sujetos totalmente opacos, ¿sí? De los que desconocemos absolutamente todo, ¿no? Y que esa relación se construye a través de cierto prejuicio respecto de lo que percibo que es, en este caso, mi madre. Y que en otro proceso, en otro periodo de la vida de esa misma mujer,
aparece la necesidad de querer saber quién es esa madre, de por qué es como es, cuál es la historia que la lleva a ser quien es. ¿Sí? Que eso también me parece muy interesante y que suele darse, ¿no?, en la vida bueno, de todos los sujetos en general, pero creo yo que a veces, un poco esto es una experiencia más literaria que personal, obviamente, en el caso de la identidad masculina, uno lo ve como muy fuerte en las mujeres, ¿no? Esos como dos momentos que tienen las mujeres en su relación con la madre, una especie, insisto, de distancia, de rechazo, de una construcción de una figura negativa de la madre, a partir de prejuicios, a partir, por supuesto, de la diferencia generacional, a partir de, en este caso, bueno, lengua, religión, muchísimas cosas que separan a la madre y a la hija, ¿sí? Y luego esa especie de intento, de aproximación, de conocimiento, de reconocimiento de esa madre que ya adquiere, por supuesto, características de mujer y que tiene una historia de vida que la ha hecho ser quien es y vivir como vive y tener la relación que tiene con su hija, ¿no? Que eso también me parece muy interesante de esta novela porque, por supuesto, estamos justamente en ese momento de cambio en la vida de la narradora. Por supuesto también, hay que decirlo, creo yo, y esto pasa en esta novela, ese segundo proceso de acercamiento puede tener como resultado, ¿sí?, justamente lo contrario. Es decir, al descubrir quién es realmente mi madre, se puede acentuar aún más la distancia, se puede profundizar un abismo incluso insalvable. Es decir, puedo estar en absoluto desacuerdo, y ya no por un prejuicio, sino porque sé quién es esa mujer, en este caso. ¿Sí? Entonces, acá aparece, creo yo, uno de las cuestiones mejor trabajadas de la novela. ¿Sí? Porque por supuesto que es un tema complejo de abordar. Es decir, ese reconocimiento, ¿no? De, bueno, ahora ya no es solamente una cuestión generacional propia, bueno, no sé, de la rebeldía adolescente, de las transformaciones que se generan en ese proceso de autonomía propio de la psiquis de una persona atravesando la pubertad y luego la adolescencia para definir su propia personalidad, bueno, todo lo que ya conocemos a través de la psicología de los adolescentes, sino simplemente, bueno, ahora sé su historia, ahora conozco quién es, y el producto final es el rechazo, es la distancia, ¿sí? Y que por supuesto se da de manera muy dolorosa porque, bueno, hay un afecto, porque también hay un reconocimiento de un afecto, ¿no? Pero también un afecto que daña, ¿sí? Porque también vuelve a estar y está muy presente en la novelística contemporánea escrita por muchas mujeres respecto, bueno, de las formas de maternar, en esta idea, bueno, también de no idealizar la maternidad, ni la propia ni la de los otros, en discutir, bueno, ciertos lugares comunes, ¿no?, sobre la maternidad, sobre todo como experiencia, no sé, suprema de lo femenino, o la única experiencia que completa a una mujer. Bueno, pensemos en esos lugares comunes con los que todos nos hemos educado, y me imagino que mucho más en el caso de ustedes siendo mujeres. Y sin embargo, bueno, acá aparecen, como en muchas novelas contemporáneas, una especie de crítica a ese amor maternal. A ese amor maternal que es más bien una especie de tiranía respecto de los mandatos culturales, ¿sí? De sojuzgamiento, y por supuesto también la reacción que va a tener la narradora a ese descubrimiento, a eso de decir, bueno, o es ella o soy yo, ¿sí? Porque en definitiva a eso va a llevar la experiencia de vida, es decir, bueno, o vivo en función de mi madre para agradarle, para hacer lo que ella quiere que sea, para que ella se sienta bien con ella misma, porque necesita que yo, obedeciéndola, le complete sus expectativas, ¿sí? O de una buena vez en esa independencia de ser yo, no alguien escindido, no alguien sesgado, bueno, tenga que distanciarme, romper con mi madre. Y por supuesto, bueno, está esa idea bueno, de cómo se sobrevive a esa decisión, o cómo se lleva a cabo primero, y luego cómo se sobrevive, porque nunca voy a dejar de ser un hijo de alguien. Un poco fíjense que ese es el gran problema de hijos que han sido abandonados por alguno de sus progenitores o por ambos progenitores, es decir, la condición de hijo es una condición inherente. Bueno, siempre soy hijo de alguien, ¿sí? De alguien que ha asumido o no
su paternidad o su maternidad, en este caso, que es el eje, porque bueno, el padre está ausente, el padre las ha abandonado a esta madre e hija. Y por supuesto no solo está la idea de asumir o no, sino del modo de asunción de esa maternidad o paternidad. Entonces, bueno, la novela va a poner finalmente, sobre todo en la última etapa, me diría más bien en la segunda mitad de la novela, el acento en esa cuestión, ¿no? En ese problema. Y que es un problema que no solamente tiene que ver ya con lo migratorio, por supuesto, ¿no? Quizás se acentúa respecto de la cuestión migratoria, ¿no? Este tema de las dos culturas, la de origen y la de acogida, la tensión que hay entre ambas, sobre todo la joven migrante muy atravesada por esa tensión, porque en definitiva la madre ha optado por sostener a rajatabla su cultura de origen, ¿no? Su religión, su lengua, sus hábitos culinarios, su vestimenta, sus prácticas, sus rituales, y se los ha inculcado, por supuesto, a su hija, ¿no? Y bueno, pero esta hija se ha occidentalizado en la lengua, en la cultura, en las prácticas, en los rituales, y bueno, aparece, por supuesto, esa tensión. Pero más allá de eso, creo yo, la novela tematiza esta cuestión, bueno, de esa durísima experiencia, de conocimiento de quién es mi madre, ¿sí? Y en ese momento de asumir la identidad de esa madre, en particular en esta novela, bueno, el momento de tomar una decisión respecto a eso que es la otra persona, ¿no? Y ahí aparece, por supuesto, quizá la parte más dramática que tiene la novela y que se da hacia el final, ¿no? de la novela. Porque también me parece que aborda una situación que se ha vuelto muy común y que también está muy presente en la novelística contemporánea, respecto de la dificultad de afrontar la maternidad de jóvenes generaciones y delegar esa responsabilidad a las generaciones anteriores, es decir, convertir a abuelas en madres. Es decir, madres que han sido no solo madres de sus hijas, sino también madres de sus nietas o nietos, que es una cuestión que está muy presente en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Los que somos educadores lo hemos visto muchas veces en nuestras aulas, ¿no? Chicos o chicas que no es que no tengan padres o madres, sino que los que ejercen realmente la paternidad o la maternidad de un modo u otro son sus abuelos, y sobre todo sus abuelas, ¿sí? Entonces, es una cosa que me parece también interesante, el modo en que lo aborda la novela, ¿no? Hay novelas que lo abordan desde el lugar de las abuelas, ¿sí? Se me viene a la cabeza una novela preciosa de una escritora italiana que se llama Susana Tamaro. La novela se llama Donde el corazón te lleve, que son las cartas que le escribe una abuela a su nieta que se va a vivir a Estados Unidos, es una abuela italiana, ya de 80 y pico de años, que ha atravesado todo el siglo XX, ¿sí? Se ha educado en la Italia de Mussolini, y que, bueno, ha terminado siendo la madre de su nieta. Entonces, a eso se las recomiendo, es una novela preciosa, se llama Donde el corazón te lleve, es una novela epistolar, son las cartas de una abuela que, bueno, también le escribe a su nieta, porque su nieta ha sido a Estados Unidos, ella no sabe si va a volver, si la va a volver a ver, está el fantasma también del Alzheimer dando vueltas, una abuela que se va olvidando las cosas, y es una abuela que, sobre todo, para ejercer su maternidad y esa especie de doble maternidad, lo que ha hecho es callarse toda su vida, ¿sí? Porque eso también es interesante, y voy a esto, por eso me viene a la cabeza, creo yo, la novela de Susana Tamaro, porque me parece que lo que también descubre, ¿no? Esta hija, en la hija extranjera, es todo lo que ha callado su madre, ¿sí? Todo ese silencio que hay en la experiencia femenina, y que también, por supuesto, ese silencio es opresivo para las hijas en este caso, ¿sí? Porque, digamos, hay como una ambigüedad de ese amor maternal, un amor que quizás tiene buenas intenciones, ¿sí? Porque no son las intenciones las que se juzgan en este caso, sino los efectos, la realidad del ejercicio de esa forma de maternidad, ¿sí? Que es tan o más opresiva, ¿sí? Que la de aquella que tiene malas intenciones, no sé, rechaza a sus hijos, quiere hacerle daño a sus hijos o no le interesa
no le interesa, digamos, sus hijos, ¿sí? Por supuesto que esa forma de maternidad es totalmente nociva para un hijo o hija, pero también existe esa maternidad opresiva del amor maternal, del amor entendido sobre todo a partir de renuncias, silencios y sacrificios, ¿sí? Que a la larga también muchas veces se esconden ciertos egoísmos. Bueno, acá también Gloria, por supuesto, no habla de esa forma, ¿no?, de narrativa, que creo yo esta novela encaja absolutamente en ese tipo de reflexiones, ¿no? Es decir, me parece que es una novela en donde toda esta cuestión migratoria, por supuesto, tiene un lugar muy importante, y toda esta cuestión cultural o intercultural es fundamental, pero termina poniendo el acento en una reflexión sobre la maternidad, ¿sí? Sobre la maternidad de la propia madre, perdón, y de la propia narradora, ¿sí? Porque también eso es algo que va a terminar teniendo un peso muy fuerte, sobre todo hacia el final de la novela. Sí, quería No sé agregar, si alguien quisiera agregar algo más. Sí, a ver. sí, quería agregar, no, también lo había notado, la importancia fundamental que da la narradora, bueno, sería detrás está la autora, pero la narradora manifiesta la importancia de la lectura, pero no solo de la lectura así en general, sino particularmente de la lectura de literatura, que eso en varias partes, así, no tengo anotadas las citas, pero que en varias partes dice, gracias a mis lecturas o gracias a lo que leí puedo pensar, me puedo dar cuenta, es lo que me salva. Bueno, o sea, tiene mucho y dice, gracias a esa literatura puedo no pensar como el resto de las mujeres, como mi madre, ser una analfabeta. Y inclusive al final vuelve a hacer hincapié en esa cuestión. Después, esto que vos estabas diciendo muy bien muy bien desarrollado, digo yo, bueno, yo me acuerdo, sí, que el problema de madre e hija está, por un lado, bueno, por la cuestión de la cultura musulmana, por otro lado, por los conflictos que se agregan por cuestión de la migración, y después ya excede, es cuestión de relaciones madre-hija, o sea, eso es lo que tiene que no, me gustó de la novela, que además no es puntual, o sea, digamos, tiene una visión universal, podríamos decir, no solo en el lugar ahí situado. Y después el tema de la locura, que también lo habíamos visto en el otro taller, o sea, de la ansiedad, la angustia, terminamos en el problema, en los problemas psiquiátricos, o sea, está, digamos, en la parte final es como que está un poco, bastante descentrada, o sea, la locura está presente, o sea, digamos, como que se la recupera al final, pero no sé cuánto puede haber llegado porque queda como un final abierto, no sabemos qué va a hacer, si en realidad va a seguir estudiando o no, queda así un poco. Y el tema, bueno, esto del hijo que le entrega a su madre es como, no sé, bueno, tiene varias, uno puede interpretarlo de varias maneras, o sea, bueno, te dejo esto en mi cuenta, esto te lo dejo para que no estés sola, vas a estar acompañada, no, este hijo no, tampoco le significa nada a ella desde el punto de vista de la maternidad, bueno, o sea, digamos, lo tendría que analizar más, pero creo que ahí también apunta a un tema que es universal. Eso nada más quería agregar. Muchas gracias, Mabel. Bueno, hay esta idea de alguien que era una lectora y en el momento en que esto que se está narrando ella ha dejado de leer, ¿sí? Porque no tiene tiempo, está abocada a su matrimonio, a satisfacer el mandato materno, a trabajar en la limpieza, luego se trabaja en el ayuntamiento como mediadora. Entonces, de hecho, cuando ella decide, bueno, un poco oponerse finalmente, enfrentarse, uno de los proyectos es volver a leer y, por supuesto, escribir. Eso también es interesante, ¿no? Es decir,
hay como una asociación, ¿no?, entre lectura, literatura, escritura, a una toma de conciencia, a una libertad de decisión, a una posibilidad de tener las herramientas. Esto lo hemos charlado muchísimas veces, y esto incluso es como un latiguillo en mis clases como profesor de literatura, es decir, la experiencia de lectura literaria me da herramientas para pensar mi propia vida, la vida de los otros, para acercarme a la comprensión de mí mismo y la comprensión de los otros. Eso no me va a eximir de los grandes problemas que tiene la vida en general, pero sí me va a dar por lo menos elementos que me permitan entender por qué suceden las cosas, por qué me equivoco, por qué no decido bien, o por qué aún decidiendo bien hay cosas no esperadas o no consideradas, que en realidad no dependen de mí solamente. Bueno, una serie de acciones de la vida práctica, de la vida cotidiana, que pueden ser mucho más reflexivas, si se quiere, o comprendidas en sus sentidos, si tengo las herramientas, y son herramientas que, y acá por supuesto es una idea muy literaria que tengo, ¿sí?, no las voy a tener por mí mismo, no las voy a obtener de mí, no las voy a obtener a fuerza de pensarme o mirar a los otros, observarlos, sino que las necesito mediadas por la experiencia de otros seres humanos, ¿sí? Y si esa experiencia va mucho más allá de mi pequeño entorno familiar, barrial, escolar, mucho mejor, porque me da una amplitud de posibilidades de reflexión y de comprensión, que creo yo, en mi forma de pensar, la principal fuente de ese modo de reflexión es la literatura. Desde Homero hasta acá, o desde los textos bíblicos, los grandes textos sagrados de todas las culturas hasta acá, es la experiencia acumulada de la humanidad respecto de quiénes somos, quiénes podemos ser, y de lo múltiple que es lo humano, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, justamente esto que decía Mabel es muy importante en la novela, porque ella viene siendo una chica lectora. De hecho, su relación con ese chico nombrado con la letra A, es una relación, si se quiere, de amor mediada por la pasión intelectual, por hablar de libros, por filosofar, por hablar de poesía y ese tipo de cosas, pero todo eso se suspende en este momento donde ella tiene que solamente bordar, cocinar, lavar, ir al trabajo para sostener ese matrimonio que ha aceptado, ¿sí? Para satisfacer como una especie de pagarle una deuda que tiene con su madre, ¿no? Que también eso es algo muy interesante respecto de las reflexiones literarias sobre la maternidad y la paternidad, pensadas como una especie de transacción comercial, es decir, bueno, alguien que ha invertido tiempo, dinero, esfuerzo en mí, y yo, bueno, como adulto lo que debo hacer es retribuir tiempo, esfuerzo y dinero en el otro, ¿no? Es decir, ese tipo de transacciones comerciales que están muy presentes, por supuesto, en la sociedad capitalista, y que están atravesadas o se insertan en nuestras formas de pensar las relaciones humanas, de pareja, de maternidad, de paternidad, de relaciones filiales, etcétera, son a la larga bastante nocivas, ¿sí? Respecto de las motivaciones que tenemos para actuar y tener vínculos con las otras personas, ¿no? Porque estamos esperando la transacción, como cuando yo, no sé, hago un trabajo y espero que me paguen por el trabajo que hice, ¿sí? O cuando pago algo espero que me den un buen servicio por lo que estoy pagando, ¿no? Y bueno, esa lógica se traslada a los vínculos amorosos, familiares o de pareja, etcétera, ¿no? Y acá también creo yo que aparece un poco esa cuestión, también en el marco de la cultura islámica, ¿no? Que es una cultura donde, digamos, lo hemos charlado también en otro momento, ¿no? Y de hecho, el catolicismo se sirvió de eso para construir un estereotipo negativo, ¿no? Del Islam y también del judaísmo respecto del no condenar la riqueza. ¿Sí? Digamos, el que condena a los ricos es Jesucristo en los evangelios, y ahí aparece la idea de la pobreza, ¿sí? Y que los ricos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Se acuerdan de esta idea que es muy fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos? Esa condena a la riqueza, hasta nuestros días la va a utilizar el catolicismo para construir un estereotipo negativo del musulmán o del judío, del este otro, como alguien ávido de riqueza, ¿sí? Y hemos visto ya también, por ejemplo, en la novela de Gurna, esa idea, ¿no? De que uno puede vivir una vida llena de placeres y de lujos y ser una persona muy religiosa. Eso en el catolicismo está mal visto, ¿o no?
sí genera una tensión para el católico, la práctica de y el lujo, el placer, exactamente. Sí, bueno, el marxismo también muy bien, Gloria, colabora, ¿no? También pensemos que, no sé, el discurso de Marx, y esto lo dicen muchos filósofos, está atravesado por el discurso religioso. O sea, si bien es un discurso que va a terminar diciendo Marx, ¿no? Que la religión es el opio de los pueblos, ¿sí? Pero a la vez también el discurso marxista tiene, por supuesto, mucho de la religiosidad propia de la educación de Marx a comienzos del siglo XIX. Bueno, esto me parece que es importante en este tipo de novelas, ¿no? Esta reflexión sobre cómo se construyen los vínculos, en este caso madre-hija, atravesados por los discursos de la cultura y la sociedad, tanto, insisto, los de la cultura de materna, en este caso, de origen, y la cultura de acogida. Porque también, obviamente, no es que el mundo occidental, digamos, esté idealizado en ese sentido, es decir, este es un problema de madres e hijas, como decía muy bien Mabel, de madres e hijas solamente de una cultura o de un determinado tipo de sociedad, ¿no? Porque del otro lado lo que tenemos también es, y fíjese, esto lo dicen las monjas, ¿no? Cuando las monjas hablan con la narradora, le dicen, ay, qué bueno que te has quedado joven, que seas madre joven, etcétera, etcétera, porque ahora acá ya nadie es madre, ya nadie se casa, o quieren ser madres y ya son grandes, y eso es muy distinto. Entonces, y vuelvo a insistir, ¿no? La valoración de la práctica cultural propia de lo islámico se da en la vida de la narradora en el campo de lo católico, ¿no? Porque son las monjitas las que constantemente valoran la vida que lleva y que, bueno, le genera tanto conflicto a la narradora. Hay una referencia también que se repite a lo largo de la novela. Una de las lecturas que tiene la narradora es una novela que también se las recomiendo, se llama Ramona Adiós, y es de una novelista catalana llamada Montserrat Roig, que es una de las primeras grandes novelistas en lengua catalana, es una novela de los 80. Y que por supuesto también es una novela de conflictos de la condición femenina, pero en el marco, bueno, de la vida occidental, ¿sí? Sin este problema de las migraciones, que es un problema más bien reciente, final, bien década del 90 y comienzo del siglo XXI en el caso de España, ¿no? Hay una frase que es muy fuerte, ¿no? La idea de que el amor es un asco, ¿sí? Lo repiten un par de veces, da asco el amor. ¿Sí? El amor es un asco. Básicamente por todo lo que se enmascara con el discurso amoroso, ¿sí? O sea, cómo el discurso amoroso es una gran ficción que sirve para enmascarar a veces los peores vínculos que puede tener un ser humano, ya sea a nivel familiar, filial, maternal, paternal o de pareja, ¿sí? Bueno, de eso hemos trabajado y mucho, hemos hablado y mucho, ¿no? En otros talleres respecto de, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de amor, ¿sí? Y por supuesto, una de las muchas formas que se disfrazan, no sé si se disfrazan, porque también disfrazarse sería que sabríamos qué es realmente, o qué es verdaderamente, o qué es únicamente el amor, y eso me parece que es algo imposible de definir. Pero por supuesto, en nombre del amor se hacen atrocidades los seres humanos, ¿sí? Muchos actos amorosos tienen como consecuencias, digamos, situaciones terribles en la vida de los seres humanos, ¿no? Madres, padres, hijos, enamorados, esposos, novios, amantes, ¿sí? En nombre del amor, ¿sí? E incluso con intenciones amorosas, ¿sí? Hacen cosas terribles. Entonces, un poco esa cuestión también, creo yo, está en la novela, y como les digo, en un par de situaciones la narradora recuerda esa frase, ¿no? El amor es un asco, o da asco el amor, no sé exactamente cómo está explicitado. Obviamente también es importante en qué momento la narradora trae a colación esas citas. No sé si alguien quisiera agregar algo más. Vamos a continuar, bueno, de acá a 2 semanas vamos a tener nuestro último encuentro y vamos a volver, si quieren, sobre esta novela, porque hay todavía cosas para decir, me imagino, y es también de esas novelas que, en relación a lo que venimos leyendo, creo yo que se carga también de sentido, porque un poco también la idea del taller es que dialoguen los textos entre sí, ¿no? Que en nuestra experiencia de lectura podamos comparar, ver, complementar, contraponer lo que venimos leyendo. Y la última novela,
bueno, también un poco a propósito, dejé como última experiencia de lectura. Es una novela que ahonda, bueno, en algo que por ahí quizás tiene que ver con una idea más contemporánea de lo que creemos que puede ser la experiencia migratoria africana hacia Europa, lo que es la diáspora africana hoy, que tiene que ver, bueno, con estos sujetos que se trasladan en las peores condiciones humanitarias hacia las costas africanas e intentan cruzar, digamos, ya sea en el caso de Marruecos, en la frontera terrestre a Ceuta y Melilla, o en el caso de bueno, muchísimos migrantes, las vías siempre son, bueno, las islas mediterráneas o cruzar el estrecho de Gibraltar, que son como los pasos más cortos, ¿no? Ir a la isla de Lampedusa en Sicilia, en Italia, o ir hacia las costas del sur de España, porque el estrecho de Gibraltar, bueno, es relativamente corto, o también vía Atlántico llegar a las Islas Canarias, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ir a esos territorios insulares europeos que están cerca de las costas africanas, pero cerca es una forma de decir, porque los viajes por mar, en eso, ya sea en el Mediterráneo o en la costa atlántica, a través de las pateras, que son esas lanchas, ¿no? Con motor fuera de borda simplemente, ¿sí? Puede llevar días, ¿sí? En el caso de la llegada a Canarias, puede ser un viaje de 2 o 3 días, incluso desde las costas más occidentales de África. Y en el caso del cruce del Mediterráneo también demanda un par de días esos kilómetros, porque además, bueno, hay que tratar de eludir a las guardias costeras y todo el conflicto. Entonces, bueno, toda esa carga, ¿no? Que tiene que ver con la crisis humanitaria que ha provocado el colonialismo con sus políticas en África, se pone de manifiesto de la forma más terrible en este tipo de experiencias de estos migrantes que bueno, en su desesperación recurren a estas pateras, ¿sí? A estas embarcaciones para cruzar hacia el Mediterráneo o el Atlántico. Bueno, y Me llamo Suleimán es una novela de esas que apunta a pegarte una patada en el pecho, ¿sí? Sin ningún tipo de contemplación por el lector, porque va a contar las experiencias más terribles de ese tipo de migraciones, que además se ha vuelto, insisto, de las más, ¿cómo decir?, de los proyectos más recurrentes para los migrantes, ¿no? Es decir, hablamos de miles y miles de migrantes por año que intentan hacer esa travesía, y muy pocos lo consiguen, y que además, bueno, a esto se le suman dos ingredientes muy importantes. Hay toda una serie de trata de personas, ¿no? Que está detrás del negocio de las pateras, que incluso tiene una pata europea, ¿sí? O sea, no solamente son organizaciones transnacionales, ¿no? Es decir, son mafias, básicamente, que están, digamos, de un lado, organizaciones, por supuesto, que buscan personas en África, ¿sí? En los países africanos, y por supuesto también del lado europeo. Porque además, bueno, acá incluso empezamos Suleimán va a ver detalles respecto de cuánto sale, cuánto se paga, cómo se paga, o sea, todo ese tipo de investigación que ha llevado a cabo el novelista, que también es un novelista muy particular, porque es un novelista, se llama Antonio Lozano, ¿sí? Muy hispánico el nombre, ¿sí? Desconozco si es un seudónimo, la verdad, ya voy a adentrarme un poco más, porque solamente he leído Me llamo Suleimán de Lozano, pero él es de origen africano, ¿sí? Nace en Mali, y tiene como lengua materna el francés, pero escribe en castellano. Sí, fíjense, esto es como en el caso de Nayat el Hashmi, ese cruce, ¿no? de experiencias lingüísticas y de decisiones, ¿no? De escribir en determinada lengua literaria, ¿no? Es decir, es un africano francoparlante, pero que por su experiencia migratoria se pone en contacto con el castellano y se convierte en un escritor en lengua castellana. Además, bueno, esta novela ha tenido tanto éxito en España, se ha convertido en una obra de teatro que generó mucha concurrencia de público. Quizás también un poco está este tema del morbo, ¿no? Bueno, con cuánta explicitación se va a dar de esa experiencia terrible, ¿no? Y de que por ahí, fíjense, hemos visto, ¿no? Esas imágenes de niños, de cadáveres de niños, ¿no? En alguna playa europea,
o de cadáveres llegando, ¿no? a las playas europeas donde están los bañantes. No sé si, bueno, esto lo pueden buscar en internet, YouTube, fotos, hay registros fílmicos o audiovisuales de este tipo de cosas, ¿no? Gente que está en las playas, ¿no? En las hermosas playas de las Islas Canarias o del Mediterráneo, del sur Mediterráneo, y de repente llega el cadáver de un niño, de una madre, flotando a la costa, o llega una patera y desembarcan, y bueno, obviamente salen corriendo desesperados y los migrantes, bueno, para huir de la policía o de algún control, ¿no? Otra cosa importante respecto de la novela de Soleimani, que tenía que ver también con esto, y por eso las puse próximas, es que es una novela que también da cuenta de las políticas migratorias, tanto africanas como europeas. ¿Sí? ¿Cómo abordan, desde el punto de vista político, con muy poco tino, también hay que decirlo, ¿sí? El problema, tanto a las autoridades africanas de distintos países africanos, en este caso puntual aparecen muy criticados Argelia y Marruecos, como por supuesto las autoridades migratorias europeas, en este caso puntual España. ¿Por qué? Porque los migrantes menores de edad no pueden ser deportados. O sea, si un migrante llega a las costas europeas, obviamente es detenido, ¿sí? Demorado si se quiere, pero inmediatamente comienza un proceso, digamos, institucional para ofrecerle a este joven una buena educación, una atención, hasta que cumpla la mayoría de edad. Por supuesto, hay muchos problemas respecto de la documentación y la identificación de las personas en África, digamos, porque poblados muy rurales o muy alejados de las grandes ciudades, o incluso en las grandes ciudades africanas, por ahí el tema de la documentación de las personas es bastante inexacto, ¿no? ¿Sí? Incluso en el fútbol siempre se suele hablar, ¿no? De que los jóvenes jugadores africanos no se sabe qué edad tienen, por ejemplo. Entonces, a veces son sometidos a análisis para determinar la edad a estos jóvenes africanos, ¿sí? Estudios, digamos, de tipo fisiológicos para ver qué edad tienen realmente, porque llegan, por supuesto, sin ningún tipo de documentación, y por ahí vieron que hay personas más bien adultas que parecen mucho más chicas de lo que son, o jóvenes que parecen mucho más grandes de lo que son por cuestiones, bueno, fisiológicas, ¿no? De apariencia. Lo terrible es que cuando cumplen la mayoría de edad, lo que hacen estos centros es soltar a estos jóvenes. Soltarlos, decir, bueno, ya está, y arréglenselas como puedan. Si quieren volver a África, vean cómo vuelven. Si quieren vivir en Europa, vivan, pero saben que van a estar como ilegales. ¿Sí? Ahí hay una forma, una especie de blanco, ¿no? De laguna en la legislación migratoria europea en general, porque es un problema de la Unión Europea, no solamente de España, que es la que está generando enormes problemas en Europa. Básicamente porque se calcula que un 70% de estos migrantes en pateras son menores de edad. ¿Sí? O sea, esto es mucho más terrible de lo que se imaginan. O son mujeres embarazadas, ¿sí? Porque también esto rige para las mujeres embarazadas. Una cosa terrible, porque ¿qué se hace cuando nace el niño? Se la deporta a la madre y el niño queda en Europa, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? O sea, que ustedes vean que por ahí no solamente es esta cuestión, sino como la legislación genera prácticas. Bueno, Gloria también es abogada, la clase que viene nos podrá ayudar a entender este tipo de problemas, ¿no? Con la ley, de cómo a veces la ley quiere resolver una cosa, que supone, bueno, es menor de edad, no lo podemos mandar de vuelta a su país, lo tengamos acá, lo educamos, lo alimentamos, pero por ejemplo, no pueden trabajar, ¿sí? Obviamente, tiene la obligación de ir a un colegio, y también incluso con esta idea de integrarlos, los mandan a colegios distintos, a distintos centros educativos para que se integren con distintas comunidades. Pero estos chicos saben que cuando cumplan 18 años, les van a abrir la puerta y les van a decir, bueno, salgan y vean qué hacen. Y si la policía los agarra sin documentación, porque son unilaterales y ya son mayores de edad, corren el riesgo de ser deportados. Entonces, bueno, todo ese conflicto está maravillosamente narrado
en Me llamo Suleimán, que además, bueno, está este juego literario de la primera persona, de construir la capacidad asombrosa de Lozano de construir ese personaje en primera persona, contando su experiencia de vida y sus experiencias migratorias que arrancan en la niñez. Vuelvo a insistir, porque precisamente por estas legislaciones europeas lo que se ha conseguido es que gran parte, más de la mitad de los migrantes, sean menores de edad, es decir, niños y adolescentes y mujeres embarazadas. Entonces, bueno, eso es lo que, digamos, también una catástrofe humanitaria en este momento, ¿no? Lo vemos, si por ahí consultan la prensa europea, cotidianamente nos encontramos con este tipo de situaciones, ¿no? Y también tenemos, bueno, imagínense esta idea de la expectativa, ¿no? A veces el trabajo es jugar al fútbol, por ejemplo, ¿no? Con todo este auge, ¿no? Del jugador africano, nacionalizado, español, francés, italiano, alemán, inglés, ¿sí? Que triunfa precisamente deportivamente. El fútbol es quizás el caso más global o más rutilante, pero bueno, esto también genera, ¿no? Toda una expectativa en los jóvenes y niños africanos que quieren ser Mbappé, quieren ser Salah, quieren ser, digamos, el jugador africano de moda en Europa y que muchas veces, bueno, incluso juega para las selecciones europeas, ¿no? Para Francia, para España, que está como de moda en España, ¿no? En su momento estuvieron Balotelli. Por ejemplo, fíjense, el caso de Balotelli es fundamental porque Balotelli, incluso ese apellido tan italiano, y un joven africano, porque es un hijo adoptivo. Algunos, los más afortunados, entre comillas, lo vimos también, ¿se acuerdan? En Usman Umar, ¿sí? Terminan formando parte de una familia que se hace cargo de ellos y que les permite tramitar algún tipo de permiso, de residencia, o los adoptan, ¿sí? Entonces eso ya inmediatamente les permite generar esa cuestión. Pero también pensemos que eso a veces se da lugar a una mafia, ¿no? Hay gente que tiene que juntar dinero para ver si se casa con un europeo o es adoptado por una familia europea. O sea, es terrible realmente todo lo que hay atrás, lo sórdido que hay atrás de esta cuestión. De los dos lados, del lado africano y del lado europeo, en este caso español puntualmente. Bueno, esto lo vamos a ver un poco ya para el cierre de nuestro taller. Y lo último que yo quería comentarles, como siempre hago cuando estamos terminando un taller, bueno, adelantarles cuál es la idea, ¿sí? Que vengo gestando para una próxima propuesta de taller, más en consonancia con las vacaciones de verano que tenemos. Bueno, en lo personal, siguiendo un poco algunas apreciaciones que ha vertido Gloria también en estos talleres, me parece que hay un tipo de novela que es como una novela total, que es una novela donde todo puede ingresar de algún modo, y es esa novela de la saga familiar. Hemos leído varias muy buenas, entre esas Desoriental, de Javadi, y también, no sé, en otro momento, por ejemplo, El Dios de las Pequeñas Cosas, de Arundhati Roy. Y me parece que esa novela en el mundo, en la literatura europea tiene y norteamericana tiene una enorme preponderancia. Es decir, como que casi no hay gran escritor contemporáneo que no aborde en algún momento ese tipo de novela. Es decir, ahora vamos a contar una historia de generaciones dentro de una familia y cómo esa historia familiar, por supuesto, da cuenta del desarrollo histórico de los últimos 50, 70, 100 años en, no sé, Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra, etc. Entonces, bueno, la propuesta va a centrarse, como suelen ser novelas extensas, ¿sí? Y por ahí la idea del taller de verano siempre es hacerlo todas las semanas, todos los sábados. Nos vamos a centrar quizás para leer una novela durante 2 semanas. Es decir, pues son novelas que por ahí tienen 500, 600 páginas, si no son novelas breves, ¿no? Entonces la propuesta quizás es trabajar con 4 o 5 novelas en esos 2 meses, segunda mitad de enero hasta entrando marzo, y viendo este tipo de cuestiones, que además también suelen ser interesantes desde el punto de vista de los géneros literarios, ¿no? De cómo trabajan la genericidad literaria, porque por supuesto también es una novela que permite jugar, ¿no? Con distintos géneros, lo policial, lo histórico, lo sentimental, no sé, y a veces incluso hasta, ¿por qué no?, lo fantástico, ¿no? Porque también tienen a veces algunos ese componente, o el realismo mágico, por ejemplo, que también a veces están, bueno, pensemos, 100 años de soledad podía ser leída tranquilamente como una novela, ¿no? De saga familiar, o algunas novelas de Carlos Fuentes, pienso en Terra Nostra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, esa va a ser la propuesta, novelas como ¿Qué fue de los Mulboni?, de Joyce Carol Oates, novelista que ya hemos trabajado también en otros talleres,
como Middlesex, de Jeffrey Eugenides, que es un escritor norteamericano que también ya hemos trabajado en el taller de la trama nupcial, justamente su novela. Middlesex me parece la novela de Jeffrey Eugenides. Las novelas de Philip Roth. Hay varios norteamericanos y también, bueno, había pensado en sumar, todavía no armé todo el corpus, pero más o menos ir por ese lado, ¿no? En la literatura norteamericana es fundamental la novela. Hay una novela bien preciosa, se llama Las Correcciones, de un novelista que se llama Jonathan Franzen, una novela multipremiada en la literatura norteamericana y que también adopta esta línea, ¿no? Y bueno, me parece que esa podría ser una propuesta, también pensando en las buenas lectoras que son, porque son novelas muy desafiantes por el tiempo que demandan de lectura, por todo lo que implican, pero me parece que está recontra al alcance de estas lectoras de lujo que forman parte del taller. Así que bueno, la invitación va a estar abierta, den un poquito de tiempo para dar una forma más orgánica, ordenamiento, lecturas, acercarle los textos, y bueno, para quienes quieran sumarse, por supuesto, están invitados, y si quieren invitar a más gente a que se sume, por supuesto, siempre bienvenidos. Bueno, por mi parte, como siempre, un gusto. Nos vamos a ver dentro de 2 semanas, ya para el último encuentro. Y bueno, para hacer el cierre, Me llamo Suleimán, con esta novela de Najat El Yatmi, y también, bueno, para volver a pensar lo que pueda seguir más adelante. Que anden muy bien, que tengan una excelente semana. Un gusto, como siempre. Muy bien, Gloria. Se viene la Feria del Libro de Salta. ¿Sí? Para los que andan por Salta hay varias actividades muy interesantes. Gloria va a participar, he visto en el programa de varias de ellas, ¿sí? Se presenta su novela y también hay un homenaje a Cookie Herrán, ¿no? Me vi que estabas también, Gloria. Bueno, una gran poeta salteña que me encanta también, a Cookie, profe de la UNSA. Así que, bueno, a participar, seguramente nos vamos a cruzar como en otras ocasiones en alguna actividad de la Feria del Libro, los canales. Bueno, Amelia y que están allá en el sur, ya les decimos cómo andan las cosas por acá. Un beso grande, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, Ariel. Chao, chao a todas. Hasta luego. Chao.